Entre cerros que de verlo a diario no ven la distancia, con la brisa de un mar que aunque viejo nunca tiene calma, presumiendo que muchas palmeras le hacen caravana, con panderos de follaje verde le cantan y bailan a mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava. Enclavada en la parte baja del municipio de Coyuca de Benítez, entre cerros y verdes arboledas, se localiza la comunidad de Aguas Blancas, un poblado cuyo nombre quedó marcado para siempre, no tan solo por hechos oprobiosos, como fueron los de la matanza de campesinos de la sierra en los años 90. Aquí en este poblado también hubo un gran esplendor, se generaron muchos empleos y también hubo mucho progreso en el siglo pasado con la instalación de una importante fábrica de hilados conocida como la Fábrica de Hilados de Aguas Blancas, un centro laboral formado por capitales nacionales y extranjeros que utilizaron mucho la mano de obra de la zona, tal como ocurrió con la fábrica de hilados Progreso del Sur. Esta estaba ubicada en la localidad del Ticuí, en el municipio cafetalero de Atoyac de Álvarez. En esta ocasión, el cronista oficial de este municipio coyuquense, Octavio Augusto Navarrete Gorjón, habló en entrevista para CN6 Noticias sobre las grandes aportaciones que dejó en su tiempo esta empresa manufacturera. La coqueta muchacha, porque el cielo te regaló estrellas para tus enaguas. Es la comunidad de Aguas Blancas, donde hubo, a partir de 1883, el mayor emprendimiento empresarial que haya tenido lugar en la Costa Grande. Se trata de la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir, cuyos dueños eran los Alzuyeta y Fernández S.A.D.C.B., y que instalaron la fábrica y al mismo tiempo hicieron esta construcción que hoy es la comisaría del lugar, pero que era la administración de la fábrica. Hicieron también la iglesia y prácticamente construyeron la casa del telegrafista, el correo, y prácticamente construyeron toda la ciudad con un buen trazado que fue la admiración de esa generación de guerrerenses y de mexicanos. Un poblado de apenas 3 o 4 casas se convirtió en una ciudad de 1000 habitantes aproximadamente en un rato, porque hacia acá llegaron, sobre todo de Costa Grande, muchos trabajadores, mecánicos, albañiles, soldadores, en busca de un buen futuro para su familia. Se funda Aguas Blancas y se funda también la comunidad de Yetla, en el camino que iba del embarcadero a Tepetixtla, que era el camino viejo. Y aquí en Aguas Blancas, una de las 3 o 4 casitas que había un hato de mulas, caballos y burros de un colimense que los alquilaba para hacer el transporte de embarcadero Tepetixtla, embarcadero Tiztlancingo, Coyuca Tepetixtla, Coyuca Tiztlancingo, y él estaba en el centro de toda la actividad esa, así que era fácil para donde requerían sus servicios pasar con sus animalitos, cargarlos y hacer los viajes pertinentes. La fábrica de Aguas Blancas, la turbina, llegó por la vía del embarcadero Yetla, lo que es ahora Yetla, Aguas Blancas, traída en una carreta especial porque era un aparato demasiado grande y demasiado pesado. Entonces aquí el pueblo de Aguas Blancas ha sido muy generoso en conservar los vestigios tanto de la fábrica como de la comisaría que es ahora, que era la administración. Estos pilares son los originales. Los pilares de enfrente fueron destruidos el Viernes Santo del año 2012 por un camión materialista, y el comisario que estaba en ese tiempo se encargó de que los hicieran más o menos como estaban estos, pero no son igual, son de concreto, son lisos, estos son de estilo corintio y son casas antiguas, son casas que construyeron los españoles. Y recuerdo cada vez que sale tarde y desvelada, que esa luna se fue de parranda conmigo a la playa.
serenatas que se oyen tan dulces en la madrugada, sinfonías de perros que no sé si lloran o ladran. La fábrica de Aguas Blancas El Porvenir fue un gran esfuerzo empresarial para su tiempo, finales del siglo XIX. Ahí se producía cuenda, se producía manta cruda, nunca se produjeron estampados o tela más sofisticada, porque después nació a los 10 años, en 1990, la fábrica de hilados y tejidos Progreso al sur del Ticuí, y como eran de los mismos dueños, de los Alzuyeta y Fernández, entonces una parte del proceso se hacía aquí, donde había telares en la fábrica, pero que no trabajaban, y la mayor parte de la tela de primer calidad y buena, más sofisticada, se hacía en la fábrica de hilados y tejidos Progreso al sur del Ticuí, que era de ellos mismos, de la Alzuyeta y Fernández. Cuando surge la fábrica del Ticuí, se dan cuenta ellos que la producción algodonera no va a alcanzar para las dos fábricas. Entonces Domingo Alzuyeta hace una reunión en su hacienda de La Sabana para poner en práctica una serie de mejoras al cultivo del algodón. Invita a campesinos, invita a otros hacendados, a otros empresarios, y la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco, en 1991, fíjense, ellos costearon los utensilios de labranza, la semilla mejorada, para que se pudiera producir más eficazmente una mayor cantidad de algodón. El algodón es un producto muy delicado. Aquí estamos en una zona sísmica. Cuando sea un gran temblor, todo el algodón que estaba maduro caía al suelo y ya no se podía recuperar, porque necesita algodón muy limpio la industria de hilados y tejidos. Y luego una zona de inundaciones, donde cuando había una inundación grande se llevaba todos los algodonales. Eso hay que rescatar de un esfuerzo empresarial que empezó en 1883 y empieza a trabajar produciendo manta en 1888, 5 años. ¿Qué empresario de ese tiempo de ahora aguanta un sacrificio de esa naturaleza? Y luego nacimos a contracorriente en la industria textil, porque después de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Guerra de Corea, surgen las fibras sintéticas, el nylon y el tetorón, que son derivados del petróleo y que hacen que las prendas de vestir se hagan con mucho menor costo que la fábrica tradicional de textiles. Eso da al traste con la industria, y luego se reparte la tierra y se hace una zona coprera, ya nadie sembró algodón, y aún así los empresarios estuvieron trayendo la materia prima para seguir laborando en sus industrias. Cuando se produce el accidente de aviación en 1952, donde muere su último dueño, que es el gerente Elías Anán, un poblano descendiente de sirio-libaneses, pues prácticamente ya no se producía algodón ni para una torunda en esta región, y tenían que traer la materia prima de Puebla. Entonces empieza el declive de la fábrica por todos estos cuestionamientos. Para acabarla de amolar, a partir de 1947, el puerto de Acapulco empieza a tomar agua del Chorro, por Tixtlancingo, que es uno de los afluentes principales del río Huipanguillo, o río Chiquito, que conocemos nosotros en Coyuca, y que es el que surtía el depósito, el Jagüey, la presa, mediante la cual se echaba a andar la turbina de la fábrica. Una turbina que no solo daba para la fábrica, sino que producía al mismo tiempo energía para la comunidad de Aguas Blancas, que fue la primera ciudad de Coyuca de Benítez que tuvo energía eléctrica en 1990. La energía eléctrica en Coyuca de Benítez, para dar el dato, se enciende el 15 de diciembre de 1965, casi un siglo después de que Aguas Blancas ya tenía energía eléctrica. Entonces todo eso se fue al traste cuando cerró la fábrica. Por última vez trabajó el día 12 de junio de 1952, o sea, 64 años después de haber sido fundada. Fue un gran emprendimiento, y podemos ver, la viuda del señor Anán quiso abrir la fábrica cuando menos en 2 o 3 ocasiones, no pudo hacerlo, pero pagó un año completo a los obreros de la fábrica, su salario completo. El siguiente año, el segundo año, pagó la mitad del salario, y el tercer año ya no pudo pagar, y la fábrica fue cerrada definitivamente un día antes de que cumpliera 64 años, el 12 de junio de 1952. Entonces,
fue un gran emprendimiento. La señora, cuando ya no pudo abrir de motu propio, por mucha generosidad, apartó unos lugares para que se hicieran escuelas. Se hizo ahí un jardín de niños, una escuela primaria, una escuela secundaria, y ahora está también un colegio de bachilleres que hemos tomado y que demuestra el gran interés y el desprendimiento que tuvo esa generación de empresarios a favor de este pueblo. Lo que hay que destacar es que a pesar de todo eso no hay una sola lápida, no hay una sola calle, no hay nada que recuerde, ni en Aguas Blancas ni en Coyuca de Benítez, los nombres de Guillermo Barroso, de Elías Anán y de otros grandes empresarios que vinieron a darle una vida estupenda y un desarrollo tremendo a esta comunidad y a todo el municipio de Coyuca de Benítez. En la actualidad, solamente los recuerdos de antaño han quedado de esta fábrica de hilados de Aguas Blancas. Todo lo que en su momento fue esplendor y progreso ha quedado en el olvido. Las inversiones se fueron y solamente es tristemente recordada esta comunidad por haber sido el escenario de uno de los crímenes de lesa humanidad más violentos y oprobiosos de nuestra historia reciente, aquí en la Costa Grande. Con imágenes e información de Gaspar Hernández Pino, les informó Alberto Solís Loesa. Con mis versos que no dicen todo, más nada se calla. Yo quisiera